para abordar los ejes que dan título a esta charla abierta, Malvinas, Economía, Geopolítica y Soberanía. La Asociación Bancaria tiene el honor de contar hoy con Juan Augusto Rattenbach, docente universitario en la UBA y en la Universidad Nacional de Quilmes, abogado y magíster en Economía Aplicada por la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente cursa la carrera de Historia y realiza su doctorado en Relaciones Internacionales en la UBA. Coordinó las publicaciones Una Nación en el Mar, Observatorio de la Coyuntura Internacional y Política Exterior, Ciudad de la Soberanía, Universidad de la Defensa Nacional, y es asesor de contenidos del Museo Nacional Malvinas e Isla del Atlántico Sur. Autor del libro Crónica de una incursión a Malvinas, que podemos ver ahí. Su perspectiva es singular, une el archivo con la interpretación, la trayectoria académica con el trabajo de memoria y una proximidad con el documento que pocas veces pueden aportar con igual profundidad. Te escuchamos, Juan. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero espero estar a la altura de semejante presentación. Bueno, ante todo quiero agradecer acá a los compañeros de la bancaria por organizar esta actividad y obviamente a nuestros veteranos de Malvinas aquí presentes. Para mí es un honor estar acá en un sindicato bien malvinero como es la bancaria. Lo digo también como un trabajador, porque ante todo soy un trabajador del Museo Malvinas, que es mi humilde rol dentro de lo que es la causa. Y bueno, la idea era compartir con ustedes una charla distendida, para nada solemne, pero bueno, hacer un breve recorrido, ¿no? Bicentenario, sintético, pero bicentenario al fin, y compartir un par de esta narrativa histórica que hace nuestra soberanía para pensar Malvinas en clave de futuro y sobre todo en presente. En un presente creo yo que, no sé si es el presente más malvinero que estamos viendo en términos de gobierno nacional, y me hago cargo obviamente de lo que digo, pero bueno, no hay que ahogarse en la coyuntura. No tenemos que ya ir preparando el terreno para lo que creo yo que es el presidente y el poder ejecutivo que creo que nos merecemos como pueblo argentino, que creo que se merece la causa Malvinas y sobre todo nuestros héroes que están en nuestras islas y también en el mar. Así que bueno, si quieren pasamos ahí con las diapositivas que tanto me caracterizan. A veces le llaman filminas, a veces diapositivas, dependiendo de quién le guste más el término. Y no se preocupen, repito, voy a ser bien sintético. Y después obviamente quedo a disposición para conversar. Bien, primero libros para recomendar. Bueno, recién mencionaron Una Nación en el Mar y Ciudad de la Soberanía. Estos dos libros que estamos viendo en pantalla los pueden encontrar en la biblioteca digital del Museo Malvinas. Y acá dejé para la bancaria un ejemplar físico de Ciudad de la Soberanía. Son publicaciones del 2022, o sea que son relativamente recientes, y un poco lo que nos propusimos ahí con varios compañeros y compatriotas es de alguna manera tener un diagnóstico en tiempo presente de qué es lo que está pasando en nuestro país, sobre todo en el Atlántico Sur y la Antártida. Y Ciudad de la Soberanía es un recorrido histórico, geopolítico, que arranca donde vamos a arrancar hoy, que es con el rechazo a las invasiones inglesas, ni más ni menos. Y después recomendar dos libros que no están en formato digital. Bueno, recién mencionaron Crónica de una incursión a Malvinas, que es un libro de mi viaje que hice en las islas en 2023, que fue un viaje de ida, mentalmente hablando, y bueno, por eso Malvinas es las 24 horas, ¿no?, del día. Ya pasó el 2 de abril y seguimos hablando de Malvinas y vamos a seguir hablando de Malvinas todo el año. Y después una recomendación, que esto es 100% personal, este libro de Carfulcuré, Los Asuntos de la Patria, porque mucho se habla de la Patagonia Austral. Este verano fue una noticia la Patagonia, no por cuestiones lindas, sino por lo que fueron los incendios. De un lado de la cordillera y del otro también. Hay una sensación como de amenaza en la soberanía en el sur. Entonces me parece muy interesante este libro de estos dos compañeros, Fernández y Lobato. Fernández lamentablemente falleció hace muy poco, quien fue delegado de la UOCRA. Fíjense cómo los trabajadores, en definitiva, estamos recuperando la memoria, ¿no?, de nuestra patria. Hicieron este libro sobre la Patagonia Austral de 1810 a 1873, centrado en la figura de Carfulcurá. Y como estamos en el siglo XXI, no podía obviar formatos audiovisuales propios de esta época. Obviamente el canal de YouTube del Museo Malvinas, Malvinas Día por Día, que lo hace también un compañero, y digo compañero porque lo conocí personalmente el año pasado, de Mendoza, Gabriel Concati, que hizo este audiovisual de la Guerra de Malvinas, como bien indica su nombre, Día por Día. Y después Voces de Malvinas. Y acá sí me quiero parar brevemente porque me parece que es muy importante lo que está encabezando el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús,
de recoger los testimonios de nuestros veteranos, que un poco lo veníamos charlando recién antes de arrancar, de bueno, llegó el momento de empezar a escuchar a los veteranos, ¿no? Y dejar de, si se quiere, terciarizar la historia de lo que fue el conflicto del Atlántico Sur con todas las complejidades que eso implica y empezar a escuchar a quienes verdaderamente estuvieron ahí, y por eso me parece muy importante Voces de Malvinas, que cada vez hay más testimonios, que va a ser el archivo oral de lo que fue el conflicto del Atlántico Sur, y que muchos de ellos están disponibles en su canal de YouTube. Algunos duran 2 horas, otros duran 4, otros duran 6 horas. Es lo que yo veo los fines de semana. Personalmente se los recomiendo, la verdad que es muy interesante. Y bueno, y ahora sí, arrancamos al galope. Arrancamos con esta imagen que es la radiografía de nuestra patria. El mapa bicontinental argentino, que como bien indica su nombre, nos sitúa en 2 continentes, ¿no? En Sudamérica, en la Antártida, y haciendo una especie de promedio etario de quienes estamos aquí presentes, me la juego a que creo que ninguno de los que estamos acá estudiamos en el colegio, en la primaria o en la secundaria con este mapa, sino con un mapa que termina en Tierra del Fuego y la Antártida es como un anexo fuera de escala a la derecha del mapa. Este mapa comenzó a diseñarse, a bosquejarse en la década del 30, comenzó a institucionalizarse en la década del 30, en tiempos de Perón, cayó en desuso después del golpe del 55, tuvo una breve resurrección en el 82 y como consecuencia de la desmalvinización volvió a caer en el olvido hasta que en el año 2010, a través de una ley, se estableció el uso obligatorio de este mapa. Y este mapa nos sirve para entender, o qué es lo que le quiero proponer respecto de esta imagen, de entender a este mapa como la hoja de ruta argentina del siglo XXI. Porque va a depender de nosotros, de forma intergeneracional, hacer de este mapa una realidad efectiva y que no quede como un hermoso diseño cartográfico del Instituto Geográfico Nacional. Porque como mínimo de lo que estamos viendo en pantalla, el 25% de nuestro territorio está actualmente usurpado por el Reino Unido de Gran Bretaña, que es Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur y 200 millas de mar alrededor de cada una. No cualquier país del mundo tiene el 25% del territorio ocupado. Menos que menos en América Latina. Realmente en ese sentido somos una anomalía a nivel regional, pero bueno, siempre está la frase de Dios les da las peores batallas a sus mejores guerreros, ¿no? Pero bueno, acá estamos nosotros recuperando la historia y pensando Malvinas en clave futuro. Y ahora sí, haciendo un barrido muy rápido, es importante que nosotros pensemos, y esto se está discutiendo mucho en las universidades, ¿cuál es el punto de partida de la nación argentina? ¿A partir de qué momento podemos decir que Argentina es Argentina? Bueno, este año 2026 se cumplen 250 años de la creación del Virreinato del Río de la Plata, que lo podemos ver ahí en imágenes, es el antecedente geopolítico y territorial de nuestro país. El presidente va a festejar los 250 años de la publicación de Adam Smith, de La riqueza de las naciones. Algunos vamos a festejar la creación del Virreinato del Río de la Plata. Y cuando hablamos del nacimiento del pueblo argentino, creemos que el punto de partida es justamente con el rechazo a las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Ahora, esto no es una arbitrariedad historiográfica, sino que lo podemos deducir en varios hechos, como por ejemplo que Manuel Belgrano durante estas jornadas dijo el antiguo amo o ninguno. Y claramente cuando vemos estas imágenes del inglés rendido de Beresford en las calles de acá, de Buenos Aires, vemos que claramente hay un pueblo con vocación de defender su soberanía, hecho que desbordó absolutamente a las autoridades virreinales. Y el otro hecho que también se suma es que en 1808 Vicente López y Planes, quien fue el autor del himno nacional que acabamos de entonar recién, escribió un poema llamado Triunfo Argentino, ¿no? 1808, nadie lo lee, pero aprovecho para compartírselos, y llamó Triunfo Argentino justamente al rechazo a las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Y esa organización de milicias populares, esa experiencia de haber enfrentado a los ingleses en las calles de Buenos Aires, derivó en la famosa Revolución de Mayo del 1810. Ahora, este tema no es menor, porque una cosa es iniciar una revolución y otra cosa es que esa revolución se mantenga en el tiempo. Y de alguna manera el éxito de esta revolución fue justamente la experiencia militar de haber rechazado a falta de 1, 2 veces a los ingleses.
Y un dato no menor es que si tomamos como punto de partida el 25 de mayo, tan solo 5 días después, el 30, ya tenemos el primer decreto de Malvinas firmado por Saavedra, el presidente de la Junta, donde se incorpora Malvinas a la administración revolucionaria. Y como bien dijo Fernando recién, con la mera declaración de independencia, lo que era el antiguo territorio del Virreinato del Río de la Plata va a ser el territorio de las Provincias Unidas o de la Argentina, y eso por supuesto incluía a Malvinas. Y como prueba de esto tenemos que San Martín, una vez declarada la independencia, siendo el gobernador de Cuyo, había solicitado que los reos que se encontraban tanto en Carmen de Patagones como en Malvinas se incorporen al ejército libertador. Si vemos cómo ya Malvinas formaba parte de la concepción geopolítica más primigenia de nuestra historia. Y un poco lo que les iba a proponer, vamos a ver si me sale, dado que estamos en la bancaria, es tratar de hacer un enfoque bancario, ¿no?, de la historia argentina. Y después de declarar la independencia, tenemos la década de 1820, comenzaron los primeros pobladores argentinos a habitar las Islas Malvinas, de la mano de Luis Bernet, María Sáez, hecho que es totalmente negado por los británicos. No sé cuántas personas acá tienen Twitter. Levanten la mano. 1, 2. A ver cuántos no nos queremos tanto que tenemos Twitter y nos hacemos mala sangre. Bueno. Habrán visto que hace poco vino el presidente de Chile, que firmó un memorándum de entendimiento donde dice que las Malvinas son argentinas. Bueno, los británicos están muy preocupados por este tema y han mandado un montón de cuentas falsas en las redes sociales a decir que hay un imperialismo argentino en Malvinas. Bueno, los británicos niegan la existencia del pueblo argentino en Malvinas. Por eso los británicos se enojaron tanto cuando se inauguró el Museo de Malvinas en 2014, porque justamente dábamos cuenta de esto. Y mientras que se estaba gestando este pueblo argentino en el Atlántico Sur, en el medio tuvimos una guerra con Brasil, por lo que hoy es Uruguay, y les quería traer 2 cuestiones a colación. La primera es, como están viendo ahí en pantalla, la batalla de Carmen de Patagones, muy pocas veces mencionada, donde la Armada de Brasil, con colaboradores, vamos a llamarlos así, británicos, intentaron desembarcar en Carmen de Patagones y hacer una larga marcha hacia Buenos Aires, que fue frustrada en parte porque los caciques del sur tenían muy bien en claro quiénes son los enemigos y quiénes son el nosotros, ¿no? Esta batalla dio como punto de partida la importancia geopolítica de Malvinas porque había una vulnerabilidad en la Patagonia, tema de mucha actualidad. Pero el desenlace de la guerra del Brasil, que termina con un acuerdo de paz entre Argentina y Brasil y se proclama Uruguay como un país independiente, mediación británica, ¿no?, mediante, valga la redundancia. Muchos nos preguntamos, bueno, ¿por qué de repente en un momento Dorrego se vio obligado a firmar la paz? Bueno, se quedó sin financiamiento. Y ahí es donde, ¿no?, la cuestión financiera y bancaria empieza a tomar protagonismo. Porque el banco que se había creado en tiempos de Rivadavia, que fue el antecedente al mismo tiempo tanto del Banco Provincia como del actual Banco Nación, que se creó cuando inicia la deuda externa argentina con la Baring Brothers, como era un banco privado, el directorio del banco eran todos unitarios. Doy un ejemplo, Salvador María del Carril, Santiago Wilde, que en realidad se llamaba James Wilde y decía Santiago Wilde, ¿no?, como la localidad para disimular que era unitario e inglés. Y el banco, cuando asume Dorrego, que era federal, por su sola condición de federal y aún estando en guerra, le cortaron el financiamiento. Y Dorrego, sin financiamiento, no hubo forma de continuar con esta guerra y se vio obligado a firmar la paz. Y después eso devino en un golpe de Estado, Lavalle fusila a Dorrego, y bueno, vemos cómo ya la cuestión bancaria está íntimamente relacionada con la soberanía porque derivó ni más ni menos que en una balcanización de nuestro país y donde obviamente los británicos, a veces de forma más explícita y otras veces de forma más implícita, estuvieron presentes. Y después de la guerra tenemos, como bien les dije, esta consolidación de este pueblo argentino en Malvinas a través de la comandancia político-militar. Ahí lo tenemos en la imagen a Bernet. María Sáez, su esposa, quien escribió un diario cómo era la vida cotidiana en Malvinas y contaba cómo estaba flameando nuestra bandera en las islas. María la Grande, cacique tehuelche, que había viajado a Malvinas en 1831. Y vemos cómo se empezó a diagramar la geopolítica argentina en este periodo. En un eje norte-sur, desde Buenos Aires con la línea de Fortines, y en un eje, si se quiere, este-oeste, desde Malvinas pensando
en las costas patagónicas y de Tierra del Fuego. Hasta que, otro tema de mucha actualidad, vino un ataque de Estados Unidos, diciembre de 1831. Nuestro país quería regular la caza de lobos marinos, es decir, los recursos naturales. Estados Unidos quería desconocer tanto la soberanía argentina como las leyes que preservaran nuestros lobos marinos, y Estados Unidos decide atacar a las Islas Malvinas. Y aprovechando este ataque, por el cual Rosas termina echando al embajador de Estados Unidos de nuestro país, termina su mandato, asume Balcarce y los británicos aprovechan esta situación de vulnerabilidad y confusión, y es el momento que ocupan nuestras islas expulsando al pueblo argentino de las islas. A partir de ese momento, nuestro país inmediatamente inicia un reclamo de soberanía que obviamente sigue vigente hasta el día de hoy, pero hubo pobladores que se plantaron en las islas, entre ellos el gaucho Rivero, que inició un levantamiento el 26 de agosto de 1833, que fue duramente reprimido por una nueva llegada de buques británicos, entre ellos un buque llamado Beagle, liderado por un comandante llamado Fitzroy y acompañado por un joven naturalista llamado Carlitos Darwin. ¿Les suenan estos nombres? Bien. Con todo respeto, si alguien estudia biología, no quiero meterme en ese gremio, pero bueno, no nos cuentan que Fitzroy y Darwin estuvieron en Malvinas contribuyendo a la usurpación británica y apresando al gaucho Rivero. Y lo que tenemos durante todo el periodo de Rosas es la institucionalización de nuestro reclamo de soberanía de la mano de Manuel Moreno en un contexto de fuertes guerras por el Río de la Plata, por el río Paraná. Pensemos en Vuelta de Obligado, 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Un contexto donde los británicos están pidiendo la revancha de las invasiones inglesas. Y en el mientras tanto, los unitarios estaban encerrados en Montevideo, enfrascados, con los del Partido Colorado de Uruguay, invitando a los británicos y a los franceses a invadir la Argentina, ¿no? Y la pregunta del millón es, bueno, ¿cómo hacían los unitarios para vivir y sostenerse políticamente en la ciudad de Montevideo? Y vuelve la cuestión financiera. No. ¿Quién era el que financiaba a los unitarios y financiaba los viajes de, supongamos, un tal Florencio Varela para todas las localidades, ¿no? Pero bueno, a invitar a Gran Bretaña y a Francia a que nos invadan? Bueno, ahí lo estamos viendo en pantalla. Samuel Fisher Lafone, quien era un banquero inglés, unitario, antifederal, antirrosista, que él financiaba a los unitarios en Montevideo, y él, para poder dar estos préstamos, se lo cobraba con las rentas de la aduana de Montevideo, y como eso no alcanzaba, una especie de rigi de la época, le permitieron la caza de lobos en la isla Lobos, justamente de Uruguay, y también en Punta del Este. Pero como si fuera poco, desde Montevideo, y acá es donde viene quizás la parte importante, él y su hermano le pidieron el permiso a la reina Victoria para la creación de la Falkland Island Company. La Falkland Island Company no nace en Londres, nace en Montevideo, de la mano de un banquero, que era Samuel Fisher Lafone, por el cual lo autorizaban a explotar el ganado, que lo pueden ver ahí, al sur de la isla Soledad. ¿Sí? Ganado que estaba en tiempos de Bernet, porque no es que solamente los británicos ocuparon nuestro territorio, sino también, como ustedes ya saben, nuestros recursos naturales. Y así, si tomamos como punto de inflexión la batalla de Caseros, este es el saldo geopolítico del antiguo virreinato, ¿no? Prácticamente una balcanización territorial. La independencia de Bolivia, de Paraguay y de Uruguay, una ampliación territorial de Brasil, por el cual hoy compartimos las cataratas del Iguazú. Bueno, les mandamos un saludo si nos están escuchando. Chile se queda con el Estrecho de Magallanes y el tema que nos convoca hoy, que es que además hay una balcanización del Atlántico Sur, producto de la usurpación británica. Frente a esta situación, ahora sí hacemos un salto en el tiempo, porque prometí ser sintético, y nos vamos para el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se crea Naciones Unidas, una institución hoy muy criticada, muy vapuleada, en un contexto que coincide con la asunción de Perón, en 1946. Entonces, Perón ya como presidente, lo primero que plantea es, antes de ingresar a la ONU, vamos a plantear reservas de soberanía en Malvinas, Georgias, Sandwich y el sector antártico argentino.
Y aprovechando que vino el presidente de Chile a reconocer nuestra soberanía en el Atlántico Sur, vale la pena mencionar estos episodios que parecen de ciencia ficción, pero fueron reales, que fue justamente que coincidió la presidencia de Perón con Ibáñez del Campo. Ibáñez del Campo, presidente chileno, también militar, que el desafío que tuvieron ellos dos fue en la Antártida, porque los británicos tenían por costumbre, finalizadas las campañas de verano, promediando el mes de marzo de cada año, antes de irse de la Antártida, destruir los refugios tanto argentinos como chilenos. Como una costumbre, ¿no? Ante esta situación, Perón toma dos medidas. Primero, firma con Chile algo que tiene vigencia al día de hoy, que son reconocimientos recíprocos de soberanía en la Antártida, por el cual Chile reconoce como Antártida Argentina lo que está por fuera de su reclamo, y Argentina reconoce como Antártica chilena lo que está por fuera del nuestro. Y lo que se va a superponer en el medio, que es lo más importante, es la península antártica, se va a denominar Antártida Sudamericana. ¿Cuál es el objetivo de este acuerdo? Darle una señal al mundo que esa porción del planeta no le pertenece a Gran Bretaña, que es, como bien dijo Ramón, es lo que estamos disputando hoy en día, ¿no? ¿Cuál fue la segunda medida? Para disuadir a los británicos, Perón decidió movilizar a la flota de mar hasta el paralelo 60. Y de hecho hubo un intercambio de pólvora, digamos, ¿no?, entre infantes de marina argentinos y los Royal Marines británicos. Pero cuando Perón moviliza la flota de mar al paralelo 60, estaba demostrando que la Argentina podía llegar a la Antártida a una velocidad que no era la que podía llegar al Reino Unido de Gran Bretaña. Entonces Perón se reúne con el embajador británico para apaciguar los ánimos, porque si no iba a haber una guerra en la Antártida. Y Perón le pregunta, ¿no?, humildemente, ¿no?, al embajador, ¿qué hacen ustedes en la Antártida? Lo que nos estamos preguntando todos, ¿no? Y el embajador le contesta, porque estamos en Malvinas. Y de ahí viene la famosa frase de Perón, eso me hace acordar a un vecino que me robó el perro y al día siguiente me reclamó la cadena, ¿no? El perro Malvinas, la cadena, la Antártida. Y a partir de ahí tenemos también, en este contexto, con el peronismo, un salto cualitativo en la Antártida. Pasamos de una base a tener 10 y tuvimos el primer intento de habitar la Sándwich del Sur, en lo que claramente fue una maniobra de pinzas de Perón apuntando hacia las Georgias y hacia Malvinas. Y como bien les dije al comienzo, este es el contexto donde se institucionaliza el mapa bicontinental argentino. Llegamos a la década del 60, toda esta línea de la ONU, y se empezó a discutir esto en el Comité de Descolonización. Y esto los británicos lo niegan, pero aprovecho para mencionarlo, no hay ningún país del mundo que reconozca una supuesta soberanía británica en Malvinas. Todos los países del mundo reconocen o que las Malvinas son argentinas o son neutrales. Esas son las únicas dos opciones y cada vez son más los países que plantean adhesión a la causa argentina, y tuvimos en este momento la famosa resolución 2065, donde reconoce un estatus colonial y un mandato de descolonización. Y el año siguiente, ya en tiempos de Onganía, se produce el famoso Operativo Cóndor. En un contexto donde Onganía tenía pretendido recibir, y de hecho lo hizo, al marido de la reina. ¿Se acuerdan de la reina? Bueno, el marido de la reina, ¿sí? Y como respuesta a la llegada del marido de la reina a nuestro país, los cóndores, muchos eran trabajadores, algunos estudiantes universitarios, deciden desviar un vuelo de líneas argentinas hacia Malvinas, y uno de ellos fue Andrés Castillo. Andrés Castillo, compañero de la bancaria, gran malvinero, a quien lo homenajeamos en el Museo Malvinas en 2022. Acá está presente Gerardo Salcedo, delegado PCN en el Museo Malvinas, aquí presente, hijo de Edgardo Salcedo, también miembro del Operativo Cóndor. Y vemos cómo de alguna manera los trabajadores, pensemos en el Gaucho Rivero, pensemos en Andrés Castillo, en Edgardo Salcedo, en los compañeros, de cómo cuando aterrizan, con ese aterrizaje de película, porque no había nada de infraestructura en Malvinas, no había una pista de aterrizaje,
decidieron cambiar el nombre de Puerto Stanley a Puerto Rivero en homenaje al gaucho Rivero, a la verdadera persona que cuando vino la usurpación de 1833 puso el cuero en defensa de la patria. Y es así como llegamos a la década del 70 y hablamos un poco de esta idea de la causa Malvinas subordinándonos a la causa más allá de las diferencias políticas, y vemos cómo en este contexto se crea el régimen de promoción de Tierra del Fuego, ¿no? Iniciado por Perón y también Ernesto Campos, y cómo la idea era preparar la economía fueguina para el momento en que los británicos devolvieran de forma definitiva la soberanía de Malvinas. Y estas imágenes no son de inteligencia artificial, ahí vemos la bandera argentina flameando en las islas. 10 años antes de la guerra se inaugura un aeródromo en Malvinas para justamente después de tantos vuelos, el de Fillera, el operativo Cóndor, bueno, armemos una pista por si alguien quiere ir a Malvinas, ¿no? Como fueron los Cóndores. Lo primero que hizo el Estado argentino fue construir un aeródromo en las islas, pero también desembarca YPF. Repito, estas imágenes no son inteligencia artificial. Hoy lo tengo que aclarar, antes no hacía falta, pero por la duda lo aclaro. Esta estación de YPF que estamos viendo en Puerto Argentino salió justamente de Río Grande, de Tierra del Fuego. Un poco la idea geopolítica de esta época era pensar a Río Grande como una ciudad industrial, proveedora de bienes y servicios de Malvinas, y nuevamente con la Antártida, Ushuaia, que sea la puerta de entrada hacia la Antártida, me salió en la versión chilena del nombre, y a través de los cruceros del turismo antártico de Ushuaia, que se conectara Ushuaia, Malvinas y Antártida, como estamos viendo en esta imagen, donde se le proponía a los recién casados no festejar su luna de miel en Brasil, pensemos, ¿no? en Miami, sino que festejaran su luna de miel en la Antártida, no con un crucero de la Marina Mercante Argentina. Y así llegamos a estas rondas de negociaciones, década del 70, comienzo de los 80, hasta que irrumpe lo que todos ya conocemos, que es la Guerra de Malvinas o el conflicto del Atlántico Sur. Mi idea no era ahondar en este episodio tan importante de nuestra historia contemporánea, porque tenemos, como bien les dije al comienzo, a los protagonistas vivos que creo yo que tenemos que escuchar y aprender. Pero sí me voy a un poco el eje de la charla, que era la cuestión de la economía, ¿no? Si ustedes agarran un manual de historia económica argentina o historia económica latinoamericana, van a decir que las crisis de deuda de los países latinoamericanos arrancan con México declarando el default. Bueno, el primer país que declaró el default en realidad fue la Argentina, producto de la Guerra de Malvinas. Tema que no es menor, para que vean hasta dónde llega la desmalvinización de ocultar e invisibilizar una guerra tan compleja y tan significativa como fue la Guerra de Malvinas. ¿Y quién fue el primer presidente del Banco Central? Volvemos a la cuestión bancaria, en la inmediatez de la posguerra. Esta foto también es real, aclaro, ¿no? Y repito, estamos hablando de julio del 82, termina el mandato de Galtieri, asume Viñone, Cavallo presidente del Banco Central. Y él es el que hizo la precuela, junto a García del Solar, lo que fue la estatización de la deuda externa privada. Fíjense cómo la deuda total era 45.000 millones de dólares, la mitad 23.000. Sector privado pasa a ser deuda pública. Parte de la posguerra de Malvinas. Ahora, ¿qué pasó en términos territoriales? Los británicos pasaron de ocupar las islas y tan solo 3 millas a, como bien les dije al comienzo, nuestras islas y 200 millas de mar alrededor de cada una. Pasando de una economía de explotación de ovejas sin ningún tipo de valor a la explotación que padecemos hoy en día, pesca e hidrocarburos. Y acá volvemos a la cuestión bancaria, porque bueno, ¿cómo se canalizan las ganancias de la depredación de nuestros recursos naturales? Bueno, ahí está, el Standard Chartered Bank. No sé si alguien de acá lo conoce, el banco. Vos sí. Sí. En Malvinas no había un banco antes de la guerra. Esto que estamos viendo en imágenes, que es el Standard Chartered en Puerto Argentino, fue un pedido de Thatcher, creo que para el año 85. Y es interesante, para mal, por supuesto, porque este banco es el banco del apartheid de Sudáfrica. Ni más ni menos. Estas son entidades bancarias financieras que las armó Gran Bretaña en tiempos de la Reina Victoria, como la Falkland Company, donde
en ciertos sectores de África y de Asia tenían una entidad financiera. El Standard Chartered era la entidad financiera que canalizaba lo que fue el colonialismo británico en África y que seguía siendo la principal entidad financiera de Sudáfrica aún en tiempos de apartheid, y fue por eso que negociación con Thatcher mediante fue la entidad financiera elegida para emplazarse en Puerto Argentino, es el único banco que hay, y que a su vez es la entidad financiera que canaliza no solo las ganancias del turismo, sino también de lo que es la pesca ilegal y las actividades exploratorias y de explotación de hidrocarburos. Dato de color: el Standard Chartered opera en la Argentina del continente. Si hay alguien del Banco Central que nos está viendo, le invitamos atentamente a tomar cartas en el asunto, o al menos, pues si uno va a la página web del Standard Chartered, tiene una sede acá en Buenos Aires. Obviamente no es un banco comercial, pero está operando en Buenos Aires como lo hace en Malvinas. Para que vean hasta dónde llega esto, ¿no? ¿Se acuerdan del Cavallo, presidente del Banco Central? Bueno, pleno auge de la desmalvinización, a veces nos olvidamos que entre el 89 y el 91 fue canciller. Y fue Cavallo como canciller el que reanudó las relaciones diplomáticas con el Reino Unido a través de los acuerdos de Madrid 1 y 2, para luego ser ministro de Economía entre el 91 y el 96. ¿Y por qué menciono esto? Banco Central, canciller, ministro de Economía. Para entender que lo que nosotros vivimos en los 90, y estoy conjugando en primera el plural porque si bien nací en 89, lo viví, nosotros, y acá sí permítame el término, como compañeros y compañeras que atravesamos el 2001, quizás en la inmediatez del 2000-2001, muchas personas decían, en tiempo de confiscación de ahorros, el problema es la corrupción. Pero quizás si no había corrupción, la convertibilidad podría haber sido sostenible. Luego vino el documental de Pino Solanas, Memoria del Saqueo, y claramente, más allá de la corrupción o no de la administración pública, el modelo era insostenible. Lo que humildemente les propongo sumar como variable a la hora de, en estas relecturas de los 90 que tanto se habla, es incorporar la variable posguerra de Malvinas. Porque cuando nosotros analizamos el plan económico de Cavallo, no es que fueron unas meras privatizaciones, fue una descapitalización de la Argentina. No es que Argentina tiene una vasta marina mercante pero privatizada. Argentina se quedó sin marina mercante. No es que contamos con una vasta infraestructura de red ferroviaria pero en vez de estatal es privada. Argentina se quedó sin infraestructura ferroviaria. Es decir, no solamente fue el misil Cóndor 2, se ejecutó una economía de posguerra donde hemos perdido capacidades nacionales y que obviamente este repliegue de nuestras capacidades nacionales beneficiaron, por supuesto, a la usurpación británica en Malvinas. No obstante, llegando al siglo XXI, hemos intentado remontar esta situación. Quizás, obviamente, no podía no mostrar el billete de 50 pesos de Malvinas, el único billete de la historia monetaria argentina que incluye a las islas, sino que esto también coincidió con un nuevo modelo económico de país, con un nuevo modelo productivo, coincidió con el renacimiento de la industria fueguina, de la mano de lo que fue canalizar la causa Malvinas a nivel continental. Ya no es que Argentina estaba reclamando en soledad. Empezamos a reclamar de la mano del continente y como si fuera poco, coincidió también con el Papa Francisco, ¿no? Un papa argentino que obviamente hizo mucho, no solo por la memoria de nuestros héroes y lo que fue la guerra de Malvinas, porque, entre otras cosas, los británicos habían secuestrado vírgenes de Luján, que recién las devolvieron en 2019, porque para ellos la Virgen de Luján es un trofeo de guerra, sino que Francisco, antes de trascender, en diciembre del 2024, en una audiencia con el intendente de Río Grande, se habló de Malvinas, ahora lo podemos decir, ¿no? Y básicamente lo que dijo el Papa fue: defiendan la soberanía. Y para que no quedaran dudas, lo dijo 2 veces: defiendan la soberanía. Y traigo estas anécdotas y las comparto, porque me parece no menor saber que el Papa nos dejó este mandato, ¿no? Defender nuestra soberanía. Y coincide también con la creación del Museo Malvinas, que es el lugar donde trabajamos varios compañeros y tratamos de sostener la llama de la soberanía. Bien, para ir cerrando,
porque no podemos negar nuestro presente, hay una tensión entre remalvinización y desmalvinización, permanentemente, ¿no? Lo vimos en el gobierno de Macri, con el Forador y Duncan, lo estamos viendo hoy en día, en tiempos de Milei, y casi como si fuera una paradoja del destino, y por eso cierro con la primera imagen, la pregunta es, ¿dónde está el oro? A eso voy. Con Juan Vera. ¿Y cómo nos enteramos que el oro de la Argentina ya no está más en la Argentina? Y nos enteramos acá, por los compañeros y las compañeras de la bancaria. No es que hubo una circular del Banco Central. Nuevamente, los trabajadores en defensa de la patria son los que visibilizaron que, al igual que en 1806, así como se llevaron el oro y la plata, los británicos hoy, nuestro oro, nuestras reservas, están ni más ni menos que en Londres. Ahora bien, y voy cerrando con esto. ¿Y por qué el paralelismo con el rechazo a las invasiones inglesas? ¿Quiénes fueron quienes rechazaron a los ingleses? El pueblo argentino, que decidió no respetar la orden del virrey Sobremonte de dejar las armas y rendirse, sino organizarse en defensa de la patria. Al igual que en 1982, donde hay una gran asimetría y una gran diferencia entre quienes pusieron el cuerpo en las islas y en el mar, frente a una dictadura militar que estaba totalmente enajenada del conflicto y que cometió un montón de errores, tanto diplomáticos como decisiones estratégicos militares. Entonces creo yo, y tomando como base una encuesta de Subán Córdoba, el resultado dio que el 95% del pueblo argentino dice que las Malvinas son argentinas y hay un 5% que lo relativiza o lo niega. Y acá es una opinión personal, creo que ese 5% está sobre representado en las mesas de toma de decisiones de nuestro país. Y me parece que llegó el momento que ese 95%, del cual todos formamos parte, porque somos todos malvineros los que estamos acá, estemos en los lugares de toma de decisión de nuestro país, sea sector público, sector privado, sector externo, no importa. Por eso me parece que si el pueblo es malvinero, tenemos que construir la dirigencia malvinera que nos lleve a nuestro destino común como nación, y eso por eso es fundamental las universidades, para que algún día, no muy lejano, y en este siglo XXI, podamos volver a ver flamear nuestra bandera en nuestras islas, que creo que va a ser el mejor homenaje que le vamos a poder dar a nuestros héroes de Malvinas. Muchas gracias.